Vamos ahora sí a ingresando ya a la primer entrevista del día de hoy. Tenemos en comunicación telefónica con Martín Aveiro, secretario que conduce la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la CGT Regional Bahía Blanca. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo están? Che, ¿Bien ¿todo y bien? vos? Bien, che, ¿nos escuchás bien Todo vos? bien. Sí, perfecto. Bien, che, vamos ahora a arrancar la entrevista. Primero Ujú. con un gran libro que hiciste, que habla sobre la experiencia de cómo se construyó el peronismo en la Universidad del Sur, que es actualmente la Universidad Nacional de Bahía Blanca, durante la década del 60 y del 70. Sí, En primer lugar, preguntándote, ¿qué te llevó a producir este libro? bueno. Bueno, primero no es la construcción del peronismo, El sino peronismo en la universidad, el movimiento estudiantil. claro, exactamente, es la peronización del movimiento estudiantil de la Argentina en general y de Bahía Blanca en particular en la Universidad Nacional del Sur. ¿Qué me llevó a este libro? Bueno, en realidad yo he trabajado bastante sobre historia de la Universidad Argentina y Latinoamericana a partir del pensamiento de Darcy Ribeiro y de Arturo Royce, pero me faltaba este aspecto que era el movimiento estudiantil del cual provengo, porque en mis épocas de estudiante, hace ya varios años, eh, fui también dirigente estudiantil y ocupé, digamos, el cargo de secretario general, pasé por consejo directivo, consejo superior, con mi primera agrupación que fue la agrupación Felipe Vallese. Entonces un poco era reflexionar sobre el peronismo en la universidad y el movimiento estudiantil en particular y en una sistematización de posgrado, porque esto es parte de un programa de postdoctorado que hice en la Universidad Nacional de La Plata. Digamos, ahí se enmarca este trabajo particular sobre la peronización estudiantil en Argentina y la experiencia de la Universidad Nacional del Sur del 1960 a 1970. Un poco ese es el marco que le di a esto que, bueno, terminó siendo un libro, ¿no? Con prólogo de mi amigo Emilio Tenti Fanfani, que también fue dirigente estudiantil. Claro. Y él también pasó por el movimiento estudiantil en los años, fines de los años 60, en los años 70 también. Bueno, él pasó por el movimiento estudiantil, incluso fue secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno, un poco él también reflexiona a partir de su paso por esa experiencia. Bueno, muchos de los que después terminamos haciendo trabajo en la universidad pasamos por esa etapa y, bueno, era la idea y la oportunidad de reflexionar acerca de ese aspecto, ¿no? Y Martín, caso yéndonos un poquito, porque el tema es como que el tema ese de esta investigación que has realizado, es como que hay como una presunción de que el peronismo en la universidad llegó entre los fines de los 60 y los principios de los 70. ¿No hubo peronismo en la universidad antes, es decir, movimiento estudiantil, antes del periodo anterior? Es decir, 49, el 55 y 55. Sí, claro, la CGU. O sea, que es un poco lo que después cuestiona el reformismo. En los años, lo que pasa es que, a ver, el peronismo nace con un cierto enfrentamiento con lo que había en la universidad, tanto en los intelectuales como en el estudiantado, que venían muchos de ellos de una tradición del reformismo, de la reforma del 18, a muchos dentro del radicalismo, otros del socialismo, otros del comunismo, y un poco cuando aparece el peronismo lo identifican con el fascismo y por ende se paran enfrente. Y esto lleva a un enfrentamiento en los dos gobiernos del peronismo. Lo que sucede en el segundo gobierno, que es lo que cuento en el libro, que es lo que algunos intelectuales denominan peronización, yo a ese proceso de peronización le llamo peronización desde arriba, porque es desde el Estado que se forma un poco esta idea de la Confederación General Universitaria, que se mete en las universidades y instala una cierta afiliación obligatoria del estudiantado, y hay un enfrentamiento con todos estos sectores que con el golpe del 55 un poco se reivindican, se vuelven a parar en el antiperonismo más duro, incluso plantean que ellos son la universidad, así planteó la FUA en la Universidad de Buenos Aires y así lo planteó la FUS en la Universidad Nacional del Sur.
Lo que pasa que del 55 en adelante se empieza a dar eso del golpe de Estado, de la dictadura, de la Revolución Libertadora, de lo cual la Universidad del Sur es un producto. O sea, la Universidad del Sur es el primer producto de la Revolución Libertadora. Por ende, más gorila que eso creo que es difícil encontrar. Y se empieza a depurar de peronismo a la universidad. Pero los procesos posteriores que se van a dar de enfrentamiento de esa dictadura, incluso primero con la Laico Libre y después con el plan económico que va a continuar Frondizi y todo el proceso siguiente, va a ir generando progresivamente este proceso que yo describo de peronización, que esta vez va a ser desde abajo, ya no desde arriba, porque incluso el peronismo está proscripto, el mismo Perón está exiliado. Entonces se va a ir dando un proceso de peronización desde abajo, de los sectores medios incluso, que se van a ir vinculando en las universidades y quebrando las tradiciones que por un lado provenían del reformismo y por otro lado del humanismo cristiano, que van a ser agrupaciones que se van a ir formando en la última etapa del gobierno peronista y consolidándose a fines de los 50 y en los 60, que va a ser la Liga de Humanistas, ¿no? Los agrupamientos humanistas. Dentro de ambos espacios, que son las dos tradiciones fuertes del movimiento estudiantil en la universidad en los años 50 y en los años 60, se va a ir dando un proceso de quiebre que va a ir dando lugar cada vez más acentuadamente a esto que se denomina peronización, pero esta vez una peronización que va a surgir desde abajo. Otra cuestión interesante en este sentido es que si la primer creación del pensamiento universitario peronista también se va a dar en Bahía Blanca con el Instituto Tecnológico del Sur, que se va a crear en 1947 de la mano de López Francés y del gobierno de Mercante, el gobierno peronista de Mercante en la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Sur va a ser su antípoda, va a ser la primera creación de la Revolución Libertadora, que va a intentar dejar atrás todo ese pasado del Instituto Tecnológico del Sur, con una vinculación en un proyecto nacional, con una vinculación universitaria con la industrialización, y va a generar un proceso universitario que va a ir más atado a las corrientes liberales. Eso es lo que se va a ir generando. Aunque los primeros años de ese, que es lo que estoy estudiando ahora específicamente, va a ser bastante heterogéneo. Desde los rectorados, desde las políticas universitarias, de lo que se va a ir generando, y bastante inestable, ¿no?, en todo ese periodo. Martín. Y eso va a generar esa fisura para que se vaya ya gestando este movimiento estudiantil más identificado con la nacionalización primero y la peronización después. Martín, Sebastián Forelli te habla ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Che? Bien, bien. Quería traerte, luego de que has hecho esta recapitulación histórica, nos has explicado desde un punto de vista histórico, traerte a la actualidad. ¿Cómo analizarías vos, digamos, la presencia peronista dentro de las universidades en la actualidad? ¿Cómo ves ese proceso hoy? ¿Qué presencia? Digamos, al peronismo, digamos, las agrupaciones juveniles del peronismo dentro de la universidad. Bueno, es heterogéneo el mundo universitario, ¿no? Es heterogéneo, cada universidad tiene sus tradiciones y de alguna manera se ha ido configurando un conglomerado estudiantil con sus heterogeneidades, ¿no? Encontramos algunas líneas, algunos esbozos de ese peronismo, de esas juventudes, pero sigue primando ese ideario reformista del 18, y sigue primando muchas veces un pensamiento liberal, a derecha y a izquierda. Entonces, esa idea de una universidad vinculada a un proyecto nacional y esa idea de una universidad vinculada a los sectores populares se da en algunos espacios, en algunas universidades y no tanto en otras, sobre todo en otras más nacionales. Entonces, eso que podríamos denominar vinculado a una tradición nacional se encuentra muchas veces diluido en determinadas matrices de un pensamiento posmoderno por un lado, de un pensamiento liberal por otro, de un pensamiento que tiene que ver con otras tradiciones que lógicamente en una universidad donde hay una heterogeneidad de pensamientos y una pluralidad de ideas se va a ir un poco mezclando y generando distintas tradiciones. Por eso te preguntaba, ¿cuál en particular podríamos rescatar como esa tradición de
un cierto movimiento nacional o movimiento nacional estudiantil peronista en las universidades. Se han dado experiencias, ¿no? Se han dado experiencias, hay agrupaciones que tienen una identificación fuerte con el peronismo, hay otras universidades que tienen una identificación fuerte con el kirchnerismo, hay otras universidades que tienen, universidades en relación a sus centros de estudiantes, ¿no? O a sus movimientos estudiantiles mayoritarios. Pero bueno, es un mundo heterogéneo, ¿no? Entonces habría que ver a cuál específicamente te referís como para poder encontrar cuáles son las líneas o las tradiciones. Ahora, lo que sigue primando en las universidades fuertemente es, y muchas veces no del todo reflexionada, por ejemplo, esta tradición de la reforma del 18 sin repensar las reformas siguientes que hubo en la universidad, por ejemplo, la reforma universitaria de Mendoza de 1973, que incluso es más profunda que la reforma del 18, es mucho más profunda, o las siguientes modificaciones que se han dado en algunas otras universidades nacionales. Entonces, dentro de ese mundo hay matrices que siguen funcionando y siguen funcionando sin muchas alteraciones. Polémico es. Claro, claro. Muy bien, Martín. Te saluda Hernán Heredia. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien, muy bien. Y quería... Me interesa mucho todo lo que está relatando en términos históricos y en términos sociales desde la Argentina, digamos, ¿no? Por así decirlo, pero también como la sociedad también argentina también ha ido, digamos, de alguna manera se ha ido formando a lo largo de toda las cuestiones que tienen que ver, ¿no? con el movimiento nacional y popular a través del peronismo en este caso, y quería remontarme a la historia un poquito más, si podemos retomar ahí por los años de la Revolución Libertadora, cuando se peleaba justamente, o mejor dicho, la dictadura realizaba justamente, luchaba por la desperonización. Pero ¿crees vos, sí, que también peleaba por la memoria social también, por una disputa de la memoria social? ¿Puede ser también? A ver, miren, si hubo un triunfo de la Revolución Libertadora en las universidades del país, es que en las universidades no se hable de Perón. Claro. Esto sigue vigente. No es que quedó en la Revolución Libertadora. No se habla de Perón, no se habla del peronismo, no se habla, o sea, se habla, lógicamente, se habla académicamente, se habla abstractamente, se habla en esto, pero no se estudian los textos de Perón. Entonces, no se estudia, digamos, y es más, tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar determinadas cuestiones de la historización de este proceso de peronización posterior o incluso anterior en las universidades, porque hay muchas cosas que quedan en fragmentos. Entonces, esas historias que quedan en fragmentos, eso fue un triunfo de la Revolución Libertadora que no pudo ser revertido en el tiempo. O sea, no ha podido ser revertido en el tiempo. Las universidades, por eso les decía recién, las tradiciones fuertes en este sentido de desperonización de las universidades siguen funcionando. O sea, siguen funcionando de una manera implícita o explícitamente, pero esa cuestión de poder recuperar, por ejemplo, cuando vamos al movimiento estudiantil, pero podemos ir al sistema científico-tecnológico, pareciera que el sistema científico-tecnológico en el país nació con Housay y con el CONICET, y estamos olvidando todo lo que se hizo antes. Por ejemplo, la CNA es un producto del peronismo, la Comisión Nacional de Energía Atómica es un producto del peronismo. Los intentos del peronismo, o por ejemplo el Departamento de Investigaciones Científicas de la Universidad de Cuyo con Irineo Cruz, es un invento del peronismo, donde pasó Barsaski, donde pasó Monteiro, donde pasaron grandes científicos, y eso es una invención del peronismo. Sin embargo, esa tradición, que además hay otra cosa, cuando se defiende al CONICET y se ponen frases de Housay, se olvidan de que Housay, en su matriz de pensamiento, era una matriz absolutamente liberal y autonomista del sistema científico-tecnológico nacional, que de alguna manera planteaba una ciencia y tecnología independientemente de cualquier proyecto nacional. Entonces eso está lejos
de pensar la ciencia y la tecnología desde el peronismo. Sin embargo, se reivindica la figura de Housay, olvidándose que eso también fue un producto de la Revolución Libertadora. Entonces, y desde ahí, es más, tanto Housay como Brown Menéndez, que son los dos ideólogos del CONICET, pensaban instituciones privadas para la ciencia y la tecnología en el país, y financiadas con fundaciones incluso extranjeras. Entonces, se piensan desde ese lugar y se olvidan de otras matrices de pensamiento y de las discusiones, por ejemplo, que tenía Housay y Rolando García al interior del CONICET en su matriz originaria. Esas cuestiones que han quedado desplazadas del pensamiento, que han quedado, como esto que estoy planteando del movimiento estudiantil, eso ha quedado desplazado del pensamiento y por lo tanto las tradiciones que priman son esas tradiciones que surgen acá. Y es más, esta universidad, que es la Universidad Nacional del Sur, nacida de la Revolución Libertadora, todavía no tiene una historia bien contada. Tiene historias oficiales, historias institucionales, pero se olvida de la historia que generó la expulsión de los peronistas que crearon el Instituto Tecnológico del Sur. Y ya no hablo solamente de López Francés, hablo de el Instituto Tecnológico del Sur vinculado a un proyecto nacional de industrialización y de soberanía nacional. Entonces, la historia que después se cuenta, que es una historia épica de la Universidad Nacional del Sur, se olvida o pasa por encima, o de alguna manera pasa por el costado, de estas dos matrices distintas, absolutamente distintas, de lo que implica un pensamiento universitario. Estas cosas hacen que, cuando uno revise, digamos, los programas de estudio, las formas de pensamiento, haya cosas que se mantengan en las universidades. Entonces, el problema hoy en las universidades no es solamente un problema de presupuesto, es un problema de matriz ideológica, política, cultural y de vinculación con un proyecto nacional, que eso tampoco está presente, porque muchas veces, refugiados en el autonomismo absoluto, se hace cualquier cosa en las universidades, desde las injusticias más profundas hasta poder hacer cualquier cosa independientemente de las necesidades de la sociedad. Entonces, esas cuestiones que hoy se retoman violentamente desde el pensamiento liberal, también tienen que ser reflexionadas al interior de las universidades para pensar las universidades desde otros lugares. ¿Cómo vinculamos la universidad, el pensamiento científico-tecnológico, incluso el movimiento estudiantil, a un proyecto nacional? Porque no puede ser que tengamos 50% o 40% de pobres en la Argentina y pareciera que en esto la universidad no tiene nada que ver. Esto sí tiene que ver la universidad, porque muchos de los graduados en este 40% de pobres en la Argentina también fueron funcionarios públicos en este gobierno, en el anterior y en todos los que pasaron. Entonces, eso también tiene que ver con cuáles son los objetivos que nos planteamos para de nuestras futuras generaciones. Claro, Martín, ahora le habla Sofía. Sofía, ¿cómo estás, Sofía? Bien, bien. Yo te quería preguntar directamente por el libro, ¿qué ideas aporta el libro para los que lleguen a adquirir y cuál es el objetivo del libro? Bueno, primero describir esta historia que no estaba contada. Esto era una vacancia temática en la Universidad del Sur. Este proceso de perenización se ha estudiado en algunas otras universidades, pero no estaba estudiado en la Universidad Nacional del Sur específicamente. Entonces, esta posibilidad de repensar estas cuestiones que sucedieron en esta universidad particular, que como les decía, es un producto de la Revolución Libertadora, bueno, dispara una serie de interrogantes para pensar el hoy del movimiento estudiantil, tanto en la Argentina como a nivel local, ¿no? Poder pensar cuáles son esas matrices de las cuales se formaron, cuáles son los ocultamientos, los silenciamientos, las cuestiones desplazadas, cuáles son las cuestiones que de alguna manera quedaron inconclusas en esos proyectos de vinculación del movimiento estudiantil con un proyecto nacional. Porque no te olvides, Sofía, que el primer paso va a ser la nacionalización del movimiento. ¿Qué implica la nacionalización del movimiento estudiantil? Pensar desde nuestros problemas nacionales, para resolver nuestros problemas nacionales,
si vos querés ampliarlo al problema latinoamericano con sus heterogeneidades, pero para pensar nuestros problemas nacionales y pensar nuestra soberanía. Ese es el primer paso que da el movimiento estudiantil, porque mira, si recordamos algunas otras tradiciones, tanto la tradición que venía del Partido Comunista, como la que venía del Partido Socialista, como las que venían desde el liberalismo, o las mismas que venían del humanismo cristiano, pensaban en categorías que muchas veces no respondían a nuestros problemas argentinos, nacionales, y a nuestras formas y matrices de pensamiento, ¿no? Que con nuestras culturas, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, con nuestros problemas, y por ende buscarle soluciones a esos problemas es un esfuerzo mucho más importante y mucho mayor que estar pensando en el sexo de los ángeles como muchas veces se hace en las universidades, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Y yo ahora, Martín, te vuelvo al tema del libro. Sí. Siempre se habló de que la militancia estudiantil en esa época, estoy diciendo porque hay muchos compañeros que no saben, y hay muchos que dicen que la militancia no se juega universitaria durante los 60 y principios de los 70 siempre estuvo inclinada a un sector del peronismo. ¿Vos en tu investigación rompés con ese mito? A ver, explicando un poquito más a qué te referías. Un sector, vos decís, con una izquierda del peronismo. La izquierda, sí, que la JU, que fue una organización periférica, yo en el libro cuestiono las categorías de derecha e izquierda, que para mí son categorías europeizantes y no reflejan nuestros problemas nacionales. Esto no lo digo yo, lo dijo Abelardo Ramos en su momento, mejor que Abelardo Ramos lo dijo en su momento, ¿no? Y hoy lo trabaja, por ejemplo, Walter Miñolo, desde la filosofía decolonial. Pero el cuestionar las categorías de derecha e izquierda hace que podamos pensar desde otros lugares esto que va rompiendo. Porque vos fíjate, Kevin, cuando se empieza a resquebrajar estas tradiciones estudiantiles que venían del reformismo o del humanismo, a ver, si nosotros identificamos el reformismo con una heterogeneidad de izquierda, socialistas, radicales, comunistas, y identificamos el humanismo cristiano como unas ciertas tradiciones más de derecha, más liberales, todo eso se quiebra y va a dar paso progresivamente a de pensar lo nacional. Al pensar lo nacional, incluso recordar las cátedras nacionales, a mi querida amiga Alcira Argumedo, ¿no? De las cátedras nacionales, pero o al mismo Horacio González, ¿no? Que están entrevistados en el libro. Eso también es importante, que fueron las últimas entrevistas en vida que dieron para una investigación, tanto mi querida amiga Alcira Argumedo como el mismísimo Horacio González. Están entrevistados porque ellos fueron dirigentes estudiantiles en los años 60, ¿no? ¿Y qué fue las cátedras nacionales? Justamente el intento, el esfuerzo de pensar en términos nacionales los problemas que a veces se planteaban al interior de las universidades, de las cátedras, de los conocimientos, ¿no? Entonces, ese quiebre también quiebra esas otras categorías universales de derecha y de izquierda, porque, bueno, podríamos entrar en una discusión bastante aguda sobre esto de qué se entendía por derecha, qué se entendía por izquierda, y qué pasó con esas derechas y con esas izquierdas en los 70, por un lado, previo a la dictadura, y en la dictadura, ¿no? Entonces, y podríamos pensar también cómo quedaron ubicadas esas derechas y esas izquierdas en ese marco de relaciones en el retorno de Perón a la Argentina, ¿no? Y en esas vinculaciones del tercer gobierno de Perón en la Argentina. Entonces, las categorías de derecha e izquierda muchas veces dificultan de pensar estos problemas profundos que atañen al movimiento estudiantil o al movimiento nacional, si vos querés, ¿no? Al movimiento nacional en su conjunto, pero al movimiento estudiantil en particular. Porque justamente cuando uno se piensa solamente, ¿no?, desde esta idea de un peronismo de izquierda, que desde mi óptica, digamos, podríamos discutir si podemos identificar el peronismo con esa categoría o el peronismo con la otra categoría, que es la categoría de la derecha, incluso ir desmenuzando qué se entiende por cada una de esas, ir desmenuzando cuáles fueron los cruces que se dieron en todo eso, desde mi punto de vista, obtura pensar en profundidad el problema hondo que se dio en los años 70 en la Argentina, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Y por último, yo como, haciéndote ya la última pregunta,
¿qué rol tuvo el movimiento obrero en este periodo de tu investigación? Porque como se han ido muchos sectores estudiantil y no muy poco el movimiento obrero, ¿hubo articulación en este desarrollo o no? Bueno, es muy interesante esa pregunta, porque después de la irrupción de Perón en la Argentina, después de la irrupción de Perón, ¿no? En el 17 de octubre, ¿no? Con esa y con la vinculación que se va a ir dando con el movimiento obrero organizado, va a haber un enfrentamiento también y una polarización con el movimiento estudiantil. Entonces podríamos decir que el movimiento estudiantil quedó parado de un lado y el movimiento obrero del otro. Con la Revolución Libertadora, esos dos sectores empiezan a verse de algún modo ambos perjudicados, aunque el movimiento estudiantil recién va a caer en la cuenta de esa situación con la Noche de los Bastones Largos de 1966, ¿no? Y entonces, si ya se venían produciendo acercamientos desde 1964 con el movimiento obrero, incluso antes ya habían algunas cuestiones, a partir del 66 se va a ir dando progresivamente una conjunción de acciones entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, y sobre todo a partir de la creación de la CGT de los argentinos. A partir de la creación de la CGT de los argentinos ya hay una relación directa entre movimiento estudiantil y movimiento obrero, tanto es así que eso va a provocar o va a producir o va a generar la reacción a partir de los asesinatos que se van a dar en Rosario, en Corrientes y en Córdoba, ¿no? Entonces, el producto del cordobazo es esa conjunción de movimiento obrero y movimiento estudiantil, y de ahí en más, digamos, hay una relación casi conjunta de ambos sectores. Y esto también va a provocar la nacionalización del pensamiento de los estudiantes. O sea, la nacionalización del pensamiento de los estudiantes va a darse a partir del contacto con los obreros, en los sindicatos, en las fábricas, y a pensar en términos nacionales cuáles son los problemas que sufre un obrero en una fábrica, no el obrero abstracto que se enseña en las universidades, no el clasismo abstracto que se enseña en las universidades de partidos clasistas que no tienen obreros en sus filas, sino los obreros reales y concretos que se encuentran en la fábrica, en los sindicatos, y que de alguna manera entran en diálogo con esos estudiantes que empiezan su proceso de nacionalización, y así va a surgir aquella famosa línea nacional del peronismo, ¿no? Que después se va a ir transformando y se va a ir generando, digamos, distintas alternativas, pero este es el punto de quiebre importante en el pensamiento de los estudiantes. Es decir, que ya no es el estudiante vanguardia del movimiento obrero organizado, es un estudiante que entra en diálogo con los obreros, y entra en diálogo con la organización de los obreros, y en ese diálogo con la organización de los obreros va a ir cambiando su manera de pensar la realidad. Sí, no, totalmente, Martín. Bueno, Martín, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina, te queremos agradecer un montón por ceder tu tiempo al Multimedia Mordijito por la entrevista. ¿Algunas palabras finales que les quieras dejar a todos aquellos militantes militante universitario del campo nacional y popular, y toda aquella audiencia de TD Ceilán y todos aquellos compañeros de la Universidad Nacional de Villa Blanca, tanto representantes del movimiento obrero como estudiantes que te están escuchando? Bueno, primero agradecerle a ustedes el programa que hacen, la voluntad que tienen de realizarlo. Es fantástico que una cooperativa de sectores populares se organice para tener un medio de difusión y para tener sus propias voces y hablar desde ahí, porque no es menor el lugar de enunciación. Y por otro lado, sí, creo que nos aproximamos a una situación compleja en la Argentina. En octubre veremos cuáles son los resultados, pero creo que también esta situación compleja en la Argentina es la oportunidad para pensar y dar un salto cualitativo en relación al futuro de nuestra patria. Y el futuro de nuestra patria va a poder pensar en la medida que asumamos aquellos faltantes que hacen que hoy tengamos 40% de pobres en la Argentina. Entonces, eso es el factor fundamental para poder pensar las universidades, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, porque si no hay justicia social en la Argentina, todo lo demás es cotillón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín Aveiro, por ceder tu tiempo en Multimedia Mordijito. Chau, chau. Bueno, abrazo. Chau, chau.